De todos modos, ahí hay un apartado más adelante de no tubo digestivo, que ese posiblemente lo vemos en la siguiente clase con la doctora Zamorano. Digo, este poquito ahí medio raro, pero bueno, vamos a ir platicando con ella para ver si lo checamos en la siguiente clase o eventualmente lo vemos al final. Más que nada para no perder el hilo de estómago. Al igual que ya vamos a iniciar el intestino. Bueno, hoy veremos cáncer gástrico. Esto sería lo que veremos el día de hoy. Y en sí sería plantear que esa base de adenocarcinoma, como sabrán, pues hay múltiples tipos de cáncer, desde el linfoma, los tipos metastásicos. Per se, el estómago pues tiene lesiones intrínsecas como los de tipo neurológico o los de tipo intersticial, que son los JITs en ese sentido. De todos modos, digo, para no ahondar en un tema más profundo, nos basaremos un poquito más que nada en el adenocarcinoma, que es el más frecuente. De forma general, se considera que el cáncer gástrico es de las primeras causas a nivel de mortalidad mundial. Se describe que por primera vez fue en los papiros médicos en Egipto, de Evers, el fruto por Evers en 1550. Como verán, ya desde entonces ya se viene dando que hay patologías a nivel de estómago y totalmente tumorales. Se considera que son lesiones masivas que surgen de cualquier parte del estómago. Esto va desde lo que es la unión o hasta lo que sería el píloro. Hay que tomar en cuenta que, bueno, de acuerdo a las circunstancias, bueno, plantearíamos que es una patología que o puede ser asintomática o ya que haya evolucionado o haya habido un crecimiento masivo, pues lo que plantearemos es un paciente que tiene posiblemente datos de obstrucción y es donde pues por ende tendríamos la circunstancia de lo que sería pues hablar hasta de disfagia, saciedad temprana, puede haber un tubo digestivo alto o bajo, dolor en epigastrio y no obstante pues puede agregarse náuseas o vómitos. Entonces como verán pues son síntomas que lo hemos visto en casos pasados. Entonces, sí hay que tomar en cuenta mucho estas circunstancias. Por ende, aquí, y un punto diferencial, pues, hablaríamos que la pérdida de peso también es importante, hay que tenerlo en cuenta como este tipo de patología. Y aquí también haría el punto de que, bueno, no es en todos los pacientes. Digo, aquí sería que planteamos que son pacientes que tienen edad, pues, de adulto mayor o edad avanzada. Pero, bueno, también hay que tomar en cuenta que en pacientes jóvenes puede haber cierta patología. Esto más que nada porque hay cáncer hereditario o hay ciertas patologías que se pueden tener en estas circunstancias que, no obstante, pacientes jóvenes, hablando de 25, 30 o posiblemente más jóvenes, tengan algún tipo de patología, entonces tengan en cuenta esa circunstancia. Afortunadamente, de estas lesiones hereditarias, pues son en menor grado. Como les comentaba, bueno, hablaríamos justamente del adenocarcinoma, que es de las patologías más frecuentes. El 90% son adenocarcinomas y existen tres niveles con que se pueden explicar de forma sencilla, donde en el 50% se considera que es de tipo intestinal y se considera que es bien diferenciado. Entonces, ahí tendríamos un punto muy importante y que afortunadamente pues se logra pues determinar. Posteriormente, el segundo tipo que tenemos es el tipo difuso, que es poco diferenciado, que es en un 25%, y posteriormente se consideran los tipos mixtos o no clasificados. Se considera que el adenocarcinoma es la tercera causa principal de mortalidad a nivel mundial, hablando específicamente del tipo de cáncer. En el occidente la incidencia ha disminuido y esto más que nada por efecto diagnóstico. Y voy a tomar en cuenta también que a nivel de Oriente, todos los asiáticos o japoneses o a nivel regional de esa área, pues como ellos tienen mucho más incidencia que nosotros y esto nos tiene pues, circunstancias pues multifactoriales, ellos tienen una tamizaje y por ende nosotros acá en Occidente también hemos ido aprendiendo en ese sentido a la par de que esto es muy importante y más que nada porque las herramientas diagnósticas que tenemos pues eso ayuda muchísimo.
tanto de imagen como endoscópico. Tomamos en cuenta que a partir de estas circunstancias se considera que a partir de 1950, pues había tenido ya hasta una mortalidad muy alta. Entonces, hay que tomar en cuenta que esto varía un poco en el sentido. Ha habido una disminución, por ende, de 7 casos por cada 100.000 habitantes. Entonces, también eso es un impacto muy importante. ¿Y eso por qué? Porque a veces ya por los pacientes se acuerdan de los criterios de que cuando hay una indicación de endoscopia, cuando hay reflujo o cuando hay dispepsia, pues eso consideramos que es un paciente que es un punto muy importante para hacer la endoscopia y determinamos que haya algún tipo de patología. Y también hay que tomar en cuenta que, bueno, son pacientes con reflujo, con dispepsia, con gastritis, y tienen recaída de tratamiento, pues por ende son indicativos de hacer endoscopia o que tengan datos de alarma o síntomas bandera. La incidencia en Oriente, pues, como les comentaba, es un poco más elevada. Entonces aquí se considera que hasta 70% son casos nuevos. Y eso más que nada en países en desarrollo, en sí Japón, lo que refleja un descenso más rápido en países de desarrollo. Entonces, hay que tomar en cuenta esta circunstancia tanto de epidemiología como circunstancias multifactoriales, que también es algo, pues, geográfico. La edad promedio es 60 años, pero bueno, como hay que tomar en cuenta que bueno, en medicina pues todo puede modificarse y yo les plantearía que nos basemos más en las circunstancias sintomatológicas y de ahí tener un criterio diagnóstico, porque no todo lo que veamos es gastritis o reflujo en pacientes mucho más jóvenes. La incidencia es mucho mayor en hombres y es el doble que en mujeres. Y al igual, bueno, se considera que de acuerdo también a tipo de raza, es mucho mayor en raza negra, posteriormente nativos americanos, hispanos y posteriormente caucásicos. Eh, En la unión esofagogástrica, y hablaríamos de las circunstancias donde posiblemente tengamos la unión y de acuerdo a la topografía, 2 centímetros por arriba, 1 centímetro por arriba o por abajo de la unión, o 5 centímetros por abajo de la unión se considera ya un apartado de tratamiento especial, que sería justamente las tumoraciones de la unión esofagogástrica. Esta clasificación a nivel oncológico tiene un apartado actualmente pues un poco eh, pues diferente y de la mano del planteamiento de lo gástrico. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo tenga una lesión 2 centímetros por arriba de la unión esofagástrica y lo consideramos justamente qué tanto es gástrico y qué tanto es esofágico. Y por ende, pues digo, no es lo mismo que yo tenga una lesión a este nivel y planteemos realizar algún tipo de cirugía. ¿Qué tanto implica al esófago y qué tanto implica al estómago? Hablando de las lesiones que están a menos de 1 centímetro de la unión, pues digo, ahí hablaríamos de una circunstancia pues conflictiva. ¿Por qué? Porque la unión, como bien sabemos, es tanto esofágica como gástrica. Entonces, ahí, ¿qué es lo que se plantea? Pues bueno, para que no hubiera problemática, se consideró justamente la clasificación de lesiones en la unión. Y por ello también se considera que por abajo de 5 centímetros todavía tiene una circunstancia de la unión. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la lesión, pues implica tanto la unión o a veces un poco de esófago o estómago. Entonces, aquí se plantea justamente esa circunstancia, qué tanto la lesión tiene que tener implicaciones con la unión. Ahora, de acuerdo a la topografía, pues sabemos que desde el cardia hacia píloro es estómago. Entonces puede haber lesiones localizadas a 3 centímetros hacia el fondo del estómago donde no haya ninguna implicación sobre la unión. Entonces ahí ya plantearíamos el manejo directamente del estómago. Y esto más que nada por lo quirúrgico, repito. ¿Por qué? Porque, bueno, no es lo mismo que se haga una resección gástrica localizada, una gastrectomía total, parcial, o eventualmente lesiones que impliquen al esófago y por ende hay que hacer un ascenso gástrico. ¿Esto quedó claro? ¿Sí me siguieron en ese sentido o alguna duda sobre este apartado? Digo, esto es un poquito fuera de la clase, pero sí es importante comentárselos porque es diferente los manejos y que es un apartado diferente. Sí quedó claro como se lo expliqué. Todo claro, doctor. Va. Posteriormente, teniendo el curso de lo que os comentaba de la unión, 27% se consideran gástricos.
que tomar en cuenta que hay factores dietéticos, ambientales, genéticos. Aquí entra mucho lo de Helicobacter pylori, y más que nada porque se presenta una inflamación crónica activa de la mucosa gástrica. Esto que me estorba. Esta fue una de sus tareas, entonces, de acuerdo a las circunstancias de lo que es las implicaciones que tenemos ahí de ejemplos histológicos, pues bueno, y el tipo intestinal es por la formación de estructuras tubulares similares a las glándulas con rasgos intestinales, y por ende, pues intestinal, ¿no? Y aquí tiene que ver mucho el riesgo ambiental o dietético o una forma intrínseca de la mucosa. Posteriormente, el difuso tiene una afección extensa, puede resultar en un engrosamiento de la mucosa que condiciona lo que es la famosa linitis plástica. ¿Alguien sabe justamente qué es esto? Es la famosa linitis plástica. Y si no, vamos a ver, el afortunado es Miriam Medina Alfaro. Nos puede decir o plantear qué considera el término linitis plástica. Buenos días, doctor. ¿Tal? Pues, Doctor, ¿le puedo ayudar? Vamos a darle chance. Te dice Oscar, espérame. Vamos a darle chance, que hagamos el ejercicio de razonamiento, ver si logramos ahí plantear la idea. no es que Imagínate, ¿no? me Imagínate. imagino que sería como la forma de ver el tumor, o sea, como la forma del tumor o algo así. Ahora, ¿cómo son realmente los tumores? ¿Cómo planteamos tumoraciones? Son lesiones a veces localizadas, mal organizadas en alguna región anatómica. Estamos de acuerdo, ¿no? Sí. A nivel localizados. Ya lo vimos un poquito con esófago, ¿no? Ahora, imagínate que es difuso. ¿Cómo que dice ahí? Difuso. O sea, difuso es que está extenso. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y en la definición dice una afección extensa donde resulta en engrosamiento de la mucosa. ¿Qué dices ahí tú? Pues que es puede un tumor abarcar. grande y abarca. Ajá, pues. ¿Perdón? Y extenso que puede abarcar todo el estómago, ¿sí lo consideras así? ¿O una parte? Pues no todo el estómago, pero sí a lo mejor una porción grande, ¿no? ¿Ok? Y si te dice ahí que es engrosamiento de la mucosa, ¿qué dirías? Que está afectada tanto de forma difusa, pues que forma extensa, y que la mucosa llama la atención y que veríamos algo engrosado. Entonces, por ende, es un planteamiento donde el estómago está afectado posiblemente 3/4 de su porción de forma extensa y donde la imagen que se va a ver posiblemente es que está engrosada la mucosa. ¿Estamos de acuerdo? Sí tenemos imágenes, pero ya te más como planteamiento aquí. Tenemos un participante. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí, doctor, gracias. Nos dice, ahora sí, Oscar, adelante, dinos. ¿Qué pasó, Axel Gómez Ceja, Oscar? ¿Qué quieres comentar? No, pues era eso de la definición, es que preguntó qué era la definición, pero pues ya. Y tú ya que estás muy participativo de acuerdo al tipo de difuso que Borman, ¿eh? ¿Cuántos Borman hay? Como dijo doctor, es que se está trabando. Hay cuatro Borman. ¿Cuánto? ¿Quién? Son 4. Muy bien. A ver, ¿cuáles son? Ayúdale a Oscar.
Disculpa, ¿Perdón? hay como una quinta, ¿no? Que es como no clasificable. Ahorita vamos para allá. Pero que nos diga José Roberto Hurtado cuántos hay antes de que vea Doctor Google. ¿Cuántos Borman hay? Y tú dijiste que eran 4, no era el cuarto, ¿no? ¿Te escuché bien o no? Sí, 4 y uno no clasificable. ¿Cuál es el primero? ¿O cómo se clasifican? Como polipoide, ulcerado, infiltrado, ulcerado y infiltrado difuso. Esa sería la linitis plástica. ¿Ah? Y el 5 sería el no clasificable, según una imagen de Google. Sí, justamente así es. Y usted está en Borman 5 donde puede ser mezclado, ¿no? O sea, no es que no sea clasificable, o puede ser una lesión polipoidea que está ulcerada y que eventualmente pues está, mezclando tanto el 1 como el 3, ¿no? O infiltrado profundo, aunque también siempre tiene muchas características, puede ser una combinación de sentido. Ok, muy bien, perfecto. Entonces, que tomamos imágenes. Ahora, la característica del difuso es que hay presencia de células en anillo, de sello, y una circunstancia de presencia de células que tienen una secreción de mucina. Entonces, tenemos mucho en cuenta esa característica. Lo principal es que a nivel histológico lo que da la diagnóstico o estándar de oro en el difuso es que en la biopsia se encuentran células en anillo. Doctor, yo leí que decía que el difuso también es de manera más espontánea. O sea, su presencia era más... No es tan frecuente en ese sentido. Digo, aquí hay que tener mucha, experiencia o eventualmente, pues sí determinar que de acuerdo a las características o frecuencias o prevalencias de lo que son las tumoraciones, pues plantear justamente esto. ¿Por qué? Porque sucede que cuando estamos haciendo el estudio llega el paciente, el interrogatorio, tiene todo el cuadro de una dispepsia, hay que descartarle el Helicobacter pylori, y de repente pues, vamos haciendo el planteamiento, ¿no? Digo, a lo mejor, no sé, paciente femenino, 58 años de edad, que tiene 10 años de dispepsia, se le encontró el Helicobacter pylori y se erradicó, que posteriormente de la erradicación de 5 años empieza con malestar, nuevamente reflujo, dolor en epigastrio, saciedad temprana, dolores tipo acidez postprandial, y nos empezamos nosotros como a aprender, pues una recaída gastritis, ¿no? Tomando en cuenta que a lo mejor sigue con irritantes, tiene polifarmacia. Pero al momento eventual de pedir la endoscopía, pues hay que plantear muchas circunstancias. Y es donde el endoscopista, o cuando hacemos endoscopía, hay un apartado donde planteamos que hay que describir que el estómago se distiende y hay un aplanamiento de los pliegues gástricos. ¿Qué significa? Que al ingresar al estómago tenemos que insuflar para poder hacer una muy buena revisión de las 3 partes o 4 partes que componen el estómago anatómicamente. Pero si estamos viendo que nos dicen, ¿sabes qué? Estoy haciendo el estudio y veo que no se distiende, o me está costando mucho trabajo la distensión, o estoy viendo yo el estudio y estoy intentando distenderlo, pero me cuesta muchísimo trabajo visualizar lo que sería la curvatura mayor y veo que los pliegues se ven en una circunstancia muy engrosada. ¿Qué significa eso? Pues que bueno, aquí hay que tener la sospecha que en base a la clínica, pues tenga esta circunstancia. Ahora viene otra problemática. ¿Por qué? Porque si yo estoy sospechando o el endoscopista está viendo que no está en su flor, pues la toma de biopsias al hacer difuso no se encuentra en la problemática en la mucosa, sino está en capas mucho más abajo de la muscular de la mucosa. Entonces, aquí es donde también tenemos que hacer el punto de tomar biopsias profundas para hacer justamente esas circunstancias, ¿no? Entonces también hay que tomar en cuenta todos esos detalles finos. Así es. Entonces,
esto es lo que yo les plantearía del difuso, como bien planteado. O sea, al hacer algo espontáneo, sí, pero porque tiene circunstancias muy de tipo de características. Entonces, no es un diagnóstico sencillo. Y no obstante, si yo quiero biopsia, necesito biopsias profundas. Y ahí es donde se comenta que sean biopsias sobre biopsias. Yo tomo una biopsia, tengo una muestra más o menos de unos 3 o 5 milímetros a lo mucho, y posteriormente sobre esa muestra que yo tomé, nuevamente hacer la mordedura, y pues por ende es un poquito más profunda. De todos modos, a veces resulta que nos mandan la tomografía y sigue engrosado y pérdida de peso, entonces a veces hay que tomar en cuenta esas circunstancias. Entonces, eso tómalo en cuenta. Posteriormente viene la cuestión del mixto con tóxicos heterogéneos, que eventualmente puede haber intestinal difuso, y pues ahí nos mete también una problemática, pero porque, bueno, puede haber muchas circunstancias donde se nos vaya la extensión como tal. Por la colonización, tenemos lo que es proximal, como les comentaba, lo de la unión. Aquí viene justamente lo que les decía de forma de lo que es las lesiones de la unión, que son la clasificación de Seward. Eventualmente van de 1 a 1, más o menos de unos 2 centímetros para arriba hacia el tubo digestivo en el esófago medio, posteriormente lo que sería el tipo 2 y lo que sería el tipo 3. Y posteriormente el distal, donde ya no abarca justamente el cardia, que es lo que nos va a dar la pauta, que donde más o menos la lesión sobre el fondo y lo que sería ya cuerpo proximal del estómago. Al igual, bueno, sus características que tenemos hay que ver justamente lo que sería su genoma. Entonces, aquí lo que se ha estipulado como modelos de ratón, hablando de las circunstancias a nivel de la unión de lo que recuerdan que veíamos en Barrett, pues tiene que ver mucho las circunstancias de la unión, esto más que nada porque el tipo de células que había, ¿no? De las células que van de estómago hacia esófago y eventualmente la transformación que veíamos de estómago a intestino o de esófago a intestino. Y tomando en cuenta estas cosas de que estas células pueden tener estas circunstancias, por ende, a nivel de cardias puede tener justamente estas mutaciones. A nivel de genotipos, bueno, puede haber múltiples alteraciones que vamos a ver un poquito más adelante, pero por ende, pues tenemos justamente los receptores de la tirosina quinasa, que tienen que ver mucho en cuenta este tipo de patología. Y posteriormente, pues bueno, de acuerdo a eso, pues puede haber 300 cánceres gástricos aproximadamente de acuerdo a las combinaciones que pueda haber. Entonces, pues tenemos epigenomas, transcriptomas o proteonomas, que también es esta circunstancia. Esto sería un ejemplo justamente de cómo se vería a nivel de biopsia, a nivel indígena, obviamente, pues bueno, intestinal, donde la california, ¿no? Eso también ya lo veíamos mucho en lo que sería Barrett. Y en el difuso vean justamente las diferencias, ¿no? Justamente aquí apuntador. Y vean la famosísima célula entre. ¿Sí la logran ver? ¿Por qué sello? Pues es como si fuera un sello, ¿no? Todos un mundo jugamos con sellitos o vemos los sellitos en los sobrinos o una vez vimos los sellos en muchas partes, ¿no? Tengan en cuenta que por eso es un sello, porque es algo redondo y tiene lo que sería el citoplasma y lo que sería el núcleo, se quedan en el set, entonces por eso es sello, ¿ok? Esa es la característica que nos va a dar la pauta de esto. Posteriormente, el tipo intestinal, pues bueno, de forma secuencial en lo que sería la secuencia de lo que sería proliferativo, posteriormente metaplásico y por ende llega a haber atrofia, displasia y por ende carcinoma, que es lo mismo que sucedía en Barrett. A nivel de atrofia, pues hay que tomar en cuenta lo que decía la doctora Zamora, que justamente pues tienen las pautas. Se pasa por metaplasia, posteriormente por cáncer y eventualmente pues hay que tomar en cuenta la atrofia antes crónicamente que tenemos una inflamación continua. Ahora que el helicobacter es la causa principal de inflamación, y si tenemos ya una secuencia de atrofia, pues imagínense, suma justamente circunstancia. Y si el paciente pues, está con otros agentes agresores, pues se suma más inflamación y por ende entra en ese circuito de tumoración. Posteriormente, pues ingresa a lo que sería metaplasia, donde eventualmente pues, es reversible todavía en ese sentido.
Y aquí tenemos justamente una pequeña secuencia, ¿no? Tenemos una mucosa normal, posteriormente gastritis superficial o aguda, posteriormente crónica o en inflamación, atrofia, metaplasia, displasia y lo que será carcinoma. Eventualmente, pues bueno, de acuerdo a la evolución se van sumando justamente los factores, donde justamente tenemos la dieta, el Helicobacter, las sustancias justamente del medicamento a nivel inflamatorio, crecimiento o no efectos de lo que son los nitratos, el periodo de la lesión a nivel de la mucosa y por ende luego entran factores oxidantes o los nitrosos. Hablando del Helicobacter pylori, pues lo que tenemos aquí, perdónenme la falta de fotografía, justamente la bacteria tiene una microaerofílica gram negativo que tiene casi infectada toda la mitad de la población a nivel mundial. En México se ha determinado que posiblemente tenemos entre 70% o 90% que estamos infectados. Entonces, los que estamos justamente actualmente en la sala, que somos 69, posiblemente unos 50 tengamos Helicobacter pylori, entonces eso es muy, muy importante. Ahora, de acuerdo a esos 50 que tengamos Helicobacter, 30% de ellos, o sea, más o menos unos 25 aproximadamente, vamos a tener o generar una gastritis por esta bacteria a futuro. Entonces, como verán, eso es muy, muy importante tenerlo en cuenta. Posteriormente se considera que es un carcinógeno clase 1 o definitivo, está bien estipulado. Y posteriormente pues tiene escenarios donde genera una gastritis simple, eventualmente puede ser a menudo asintomático con los pacientes. Posteriormente un fenotipo de tipo pulsarorenal, donde eventualmente tiene una recurrencia justamente del 15%, y posteriormente un fenotipo de úlcera gástrica, que esto que quiere decir que hay una afección directamente a nivel de estómago, de acuerdo al tipo de gastritis que genere, puede ser en el fondo o eventualmente en el grupo en el antro. Entonces, como verán, hay estas características. Toda úlcera que eventualmente se vea en el estómago, preferentemente hay que tomarle biopsia de los bordes o hacer protocolo de Sidney a descartar el Helicobacter pylori. Posteriormente, ya que tengamos la gastritis, la atrofia se puede desarrollar del 1% a 3% por año, de acuerdo al paciente que esté infectado. Y posteriormente, pues se asocia tanto como en el tipo difuso como en el intestino. Entonces, ninguna de las dos pruebas de circunstancia. Posteriormente, se considera que la misma bacteria pues, tiene sus siglas de patogenesia, como que es la CAC, que es comparado con la CAC A negativo, que de acuerdo a las cepas que son positivas, pues tienen asociadas con mayor inflamación y de forma más severa, de alto grado a formular atrofia y posteriormente de progresar a adenocarcinoma. Entonces, repitiendo, la isla de patogenicidad de la Helicobacter pylori que tiene CAC-A eventualmente evoluciona a un factor inflamatorio pro de cáncer. Y también puede haber migración, transformación, infusión de neoplasias, justamente por ese tipo de isla. Aproximadamente el 50% de las cepas se usan lo que sería la proteína BAC-A, que lo que ha demostrado es que inhibe muy potente la activación de células T. Por ende, pues tiene un factor justamente que inhibe factores protectores y hace que tengamos estas circunstancias inflamatorias. Independientemente, se consideran que las cepas virulentas de la Helicobacter es el CAC-A positivo, CAC-E positivo, BAC-A positivo y lo que es SLN, que son inductores potentes proinflamatorios y que eventualmente son diferentes a los que son menos virulentas como son negativas. Y eso explica justamente que la asociación de CAC-A sea mayor con cáncer gástrico. En cuanto a la dieta, tiene mucho que ver justamente los alimentos refrigerados, la circunstancia de comer menos frutas y verduras, los que tienen nitratos, los que son alimentos con conservadores, alto contenido de grasas. Digo, eventualmente eso ayuda mucho a las circunstancias y como verán también lo veíamos justamente en el barrio, ¿no? Todas también las situaciones ahumadas también tienen mucho que ver. Las temperaturas eventualmente a nivel bajo, pues tienen mucha mayor formación de nítritos y esto más que nada por el metabolismo justamente de las bacterias. Todo el alimento refrigerado pues, tiene mucho que ver en estas circunstancias. Y pues como verán, pues digo, cuando ustedes van al súper, pues que en general de refrigerados, pues cuántos alimentos no hay empaquetados actualmente, ¿no? Digo, al igual tiene que ver muchas circunstancias justamente de mayor riesgo, y aquí justamente denotamos lo que sería altos contenidos de sal, nitratos o aminas aromáticas policicladas.
Y esos son compuestos, pues son nitrosos, son nitógenos y carcinógenos. Al igual que alimentos fritos, alto contenido de grasas, carnes rojas o aflatoxinas, tiene mucho que ver en esta cuestión. Tabaquismo, como tal, es un factor que incrementa de 1.5 a 2 veces más el riesgo, y actualmente se considera que los vapers o los cigarros electrónicos también tienen mucho que ver en esta cuestión. Entonces, cigarro electrónico, no electrónico, cigarro de tabaco puro, pues eventualmente, preferentemente no hay que tener ese hábito, o decir al paciente que pues lo evite. El alcohol, como en todas las circunstancias, bueno, se considera una situación donde que sí o que no. Independientemente de eso, el consumo de alcohol tiene un factor inflamatorio y eventualmente es un irritante, aunque no está intrínsecamente directo con la circunstancia a nivel de cáncer gástrico. Se considera una pequeña excepción, un poquito abajo de 2 veces de la relación de riesgo, justamente se hace un poquito más de la unión, y que bueno, tiene efectos polimórficos, como le comento en ese sentido. Entonces, eventualmente se suma otros factores, tabaquismo, y eventualmente para complementar justamente su potencia. La obesidad es un riesgo que tiene factor maligno gastrointestinal. Se considera que un paciente por arriba de 1,75 tiene 2 a 3 veces más riesgo de cáncer gástrico, y esto más que nada por mayor reflujo a nivel de la unión, al igual que se ha visto asociado con cardias o que sería gástrico a nivel de adenocarcinoma, y eso se asociado con el IMT. Medida de las citocinas de acuerdo por inflamación, y hay que tomar en cuenta que la obesidad, por ende, tiene justamente lo que son adipocinas, y puede ser justamente grasa visceral que tienen asociaciones con el TNF-alfa, interleucina 6 o resistina. Por ende, la obesidad es un factor proinflamatorio sistémico que tiene asociación con el cáncer gástrico. Aquí se consideran lo que pone el Lessinger unos factores generales. Y aquí lo que yo recalco, los definitivos. Uno, los pólipos gástricos adenomatosos, lo que es gastritis atrófica crónica, es muy importante. Fumar, la presencia de displasia de acuerdo a lo que nos dice la secuencia de Pelayo Correa, infecciones por Epstein-Barr como virus, la historia de antecedentes de cirugía como un virus 2, la infección por Helicobacter pylori y la presencia de metaplasia intestinal. Entonces tengan en cuenta estas circunstancias muy importantes. Asociaciones, pues ya los vimos, pero bueno, esto es lo que nos define como tal. Y posiblemente pues tenemos probables, posibles, factores genéticos, como comentaba al inicio, que son asociados, pero bueno, definitivos son los que yo les compartiría y con los que quedaron. Posiblemente tenemos la circunstancia, bueno, de lo que sería justamente la interacción, ya tanto de microambiente que puede justamente generar esa circunstancia. Entonces tenemos justamente las histopatologías clásicas, donde tenemos justamente la transcripción y, como verán, la combinación que debe de haber junto con las constantes justamente genómicas. Hablamos de la inestabilidad microsatelital, genómicamente estable o no estable, y la inestabilidad cromosomal. Si de acuerdo se va sumando o se va viendo actividad en cuanto a que se prende o no se prende justamente la inestabilidad microsatelital, y justamente da por ende con otros factores a que tengamos tanto uno como otro tumor. Como verán, no hay un factor como tal que tenga un peso hasta como en el sentido como otras patologías, sino que todos los tumores también tienen que tener muchas circunstancias pues microambientales, ¿no? Entonces aquí tomar justamente en eso. Y en eso pues también tiene que mucho que ver la herencia. Posteriormente, pues no, aquí tenemos justamente cómo tenemos las circunstancias de cómo se van expresando, y tenemos aquí justamente la de lesiones de supresión, donde está justamente el P53 como frecuencia, también nosotros el APC, que también se ve en lo que sería lesiones adenomatosas, de poliposis, la decreción de expresiones de hipermetilación, que también tiene un factor muy importante, y lo tenemos 50% tanto el P16 como lo que sería el factor humano 1, o posiblemente el COX-2, en el sentido de la identificación de sobreexpresión, lo que es el factor de crecimiento de patrocitos. Como verán, hay muchas mezclas. De todos modos, digo, aquí hay que tener justamente que es algo poligénico, muchas circunstancias de inestabilidad microsatelital, y por ende da esta justamente esta patología.
Posteriormente, pues hay condiciones malignas que hay que justamente también tener el conocimiento y de acuerdo a lo que ustedes revisaron en la secuencia de Pelaya Correa. Entonces, la pérdida glandular es muy importante. Posteriormente existe a la pérdida justamente glandular o de la mucosa gástrica, una gastritis atrófica, que eventualmente tiene una incidencia anual a la progresión gástrica de acuerdo a los procesos que se van presentando. Y esta va de 0.1 a 1%. Posteriormente se va extendiendo y desarrolla justamente una lesión mucho más extensa, donde hay mayor inflamación. Y aquí tenemos que puede haber, de acuerdo a eso, dos clasificaciones de la atrofia, que sea multifocal ambiental o que sea metaplástica autoinmune. La primera pues, es la más frecuente, que se asocia al Helicobacter pylori, y probablemente se asocia con metaplasia aproximadamente hasta 10 veces más. Y lo que sería la autoinmune es eventualmente, bueno, aquí también hay que plantear de que, bueno, la helicobacter es mucho más frecuente a nivel distal y la autoinmune es más frecuente a nivel próximo al estómago. ¿Y esto por qué? Porque eventualmente, como tenemos mayores células parietales en esta región, genera anticuerpos, genera lesiones anticuerpos contra la fibrosis intrínseco y por ende se limita en esta región. Es muy importante también tener en cuenta. Y donde también tenemos las cosas donde esta clasificación de que gastritis tipo A y gastritis tipo B, que es lo que hace la diferencia entre una autoinmune y una no autoinmune. Y esta última pues se asocia justamente con la anemia perniciosa. Posteriormente hay una baja producción de ácido o hipocloridria, que justamente predispone más al crecimiento bacteriano porque pierde este factor. Posteriormente hay un incremento de lo que son componentes nitrosos. Si le sumamos que viene el componente justamente de las comidas, pues tenemos una justamente disminución en la acción de ascorbato, de la luz gástrica, y se pierde una relación tanto microambiental de protección y un incremento de la inflamación. Por ende, los niveles de gastrina incrementan, hay una reducción de la producción de ácido o factor de crecimiento de células mucosas gástricas, y por ende hay una alteración justamente anormal por mayor riesgo de formación neoplásica. Entonces aquí justamente se hace el resumen, qué es lo que sucede de acuerdo a las circunstancias atróficas. Entonces todo paciente que les reporten con gastritis crónica atrófica es un paciente que requerirá un protocolo un poquito pues más de seguimiento y diferente. Posteriormente, aquí tenemos justamente las imágenes endoscópicas. ¿Y qué es lo que vemos? Como verán, y esto lo vemos, o como les comentaba la doctora, las clasificaciones de Olga o de Olgin, donde justamente vemos un área totalmente atrófica. ¿Qué significa eso? Que aquí en este lado no vemos ningún pliegue, y vean los pliegues que hay bien chiquititos. Aquí al insuflar en la endoscopía, pues que vemos que hay muy buena insuflación, que podemos ver que está totalmente expandido, pero vemos que es totalmente atrófico, liso, blanquecino, inflamado, y esta es la famosísima atrofia de una gastritis crónica. Tenemos una mucosa pálida, pérdida de los pliegues gástricos, vascularidad prominente, que sigue a ver los vasitos, y hay reforzamiento de las áreas pálidas, que son estas blanquecinas. Al poner un filtro con cromonoscopía digital, con NBI, vean ustedes cómo resalta justamente las regiones blanquecinas. ¿Alguna pregunta de estas imágenes? Sí, doctor, yo tengo una duda. Entonces, en un diagnóstico, pues, bueno, para Helicobacter pylori lo podemos dar con solo observar, bueno, en este caso el endoscopista al observar la gastritis crónica y atrófica, o necesitamos a fuerzas el diagnóstico patológico. ¿Cuál es el estándar de oro? ¿Estándar de oro? ¿Cuál es? ¿No se supone que la endoscopia es el estándar de oro y la biopsia o el examen histopatológico es el definitivo? No, ¿por qué? Eso me lo leyeron. No, usted nos había dicho que la gastritis se confirmaba por biopsia. O sea que realmente en la endoscopía se veía una gastropatía. Exactamente. Y hay que tener ahí cuestiones muy bien puntuadas. Digo, no sé si yo lo expresé en una clase diferente o me malinterpretaron, pero sí, bueno, vamos a poner un poquito de orden.
eventualmente las biopsias o todo el estudio histopatológico, y si hablamos de cuestiones tumorales, todo es por biopsia, ¿no? ¿Por qué? Porque eventualmente nos tienen que describir y eventualmente confirmar las características de la lesión, ¿no? Digo, si hablamos de cuestiones gástricas o tumor gástrico, pues bueno, ¿quién nos va a diferenciar la cuestión lógica de que se confirme la lesión tumoral? Pues es la biopsia, ¿no? Digo, ¿por qué? Porque bueno, yo endoscopista o endoscopista puede decir, ¿sabes qué? Me llama la atención el estómago y yo planteo que tiene posiblemente un Bormann 4. Ahora, si yo lo estoy visualizando y eventualmente yo sé que antes me mandaron al paciente con una tomografía donde dicen, oye Armando, fíjate que la tomografía dice que ven engrosado toda la capa muscular del estómago, les llama la atención cómo se ve ahí. Ah, bueno, yo ya planteo una circunstancia. Y yo ingresando, veo que si está todo engrosado y no me disciende bien, yo planteo la alta posibilidad que sea un Bormann 4. Entonces, yo Armando, lo que tengo que hacer es tomar biopsias múltiples profundas para confirmar lo que yo estoy viendo. Entonces, es muy importante. Si en la endoscopía podemos dar una alta sospecha clínica, diagnóstica, de acuerdo al paciente por endoscopía, pero no podemos confirmar que realmente sea eso. Si hablamos de la cuestión del Helicobacter pylori, podemos ver patrones macroscópicos que nos sugieren una alta probabilidad que tenga el Helicobacter pylori por una gastritis atrófica folicular, que es nodularidad en el estudio endoscópico, pero puede ser que ese paciente, yo le tomo biopsias y de repente, ¡pum!, negativo Helicobacter. Entonces yo ya estoy vendiendo una cuestión que no tendría que ver en esa circunstancia. Ahora, si yo veo que tiene nodularidad y no obstante tiene dispepsia clínica, pues ¿qué hay que hacer? Tomar un buen protocolo de biopsias para tener mi rentabilidad diagnóstica y por ende decirle al patólogo que lo que necesito es que de acuerdo a lo que yo visualice, me confirme o me descarte que tengamos Helicobacter. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta que la biopsia es la única cuestión absoluta que nos va a decir esta circunstancia, ¿ok? Que tenganlo muy, muy en cuenta. Entonces, a veces vamos generando experiencia y a veces vamos planteando cuestiones, pero nosotros endoscopistas o cuando hacen endoscopía, siempre el paciente lo interrogamos. Y como en todo, ¿no? ¿Por qué le mandan el estudio? ¿Cuál es la clínica? ¿Qué hay que hacer? Más que nada para darle calidad al estudio y no obstante, pues hacer un buen protocolo de toma de biopsias. ¿Para qué? Para que nos saquen el diagnóstico y ayudar al paciente. Entonces tengan eso muy, muy en cuenta. Ahora, a futuro lo verán en espacios de oncología. Actualmente hay muchas variantes donde sí es bien diferenciado, parcialmente diferenciado, mal diferenciado. Y eso, ¿por qué? ¿Quién lo único que no nos da? La patología. Y eso da mucho la pauta para dar planteamientos oncológicos. Entonces, aquí tengan en cuenta que el estándar de oro para confirmar la mayoría de las patologías, pues es la biopsia, que podemos ofrecer por otros estudios una alta sospecha clínica, está bien, lo complementa. Entonces, cada patología también es diferente. Digo, hay patologías que requieren una imagen, requieren un anticuerpo, requieren algún estudio invasivo, digo, a nivel de corazón requieren algún estudio, no sé, dinámico, o sea, cada patología, cada alguno se maneja diferente. Digo, no, a veces todos requieren biopsia, ¿no? Entonces tengan en cuenta muchas circunstancias donde hay que ser o tener el conocimiento y basarnos justamente en esto. Ahora, a veces sucede que a lo mejor, no sé, no llegan a la biopsia y ven la imagen y el paciente tiene esto, bueno, lo puedes manejar de forma empírica, pero no es lo correcto. Entonces siempre hay que manejarnos de acuerdo al abordaje clínico, requerimientos diagnósticos y confirmatorios, ¿ok? Y el estándar de oro aquí es la biopsia, ¿ok? ¿Quedó claro? Sí, doctor, gracias. De acuerdo a la metaplasia, pues tenemos los tres tipos, justamente de acuerdo a la clasificación de Philippe. La tipo 1 que es completo, que son las caliciformes que secretan cialomucina y son las absorbentes maduras no secretoras. Por ende, no se considera un factor totalmente hacia las cuestiones de
cáncer en ese momento. Posteriormente viene la incompleta, donde ya hay modificaciones y ya hay menos células o ninguna absorbente, hay células con unidades intermedias o ya malformadas, y posteriormente tienen un poquito a etapas de diferenciación en ese sentido. Hay más cialomicina neutras y ácidas, y además es lo que decimos que se cialomicina, sino solamente salfomicina, y por ende tienen un cambio ahí más inflamatorio, y eso ya habla de un componente que no debe de ser, y posiblemente la tipo 2 ya planteamos que tiende un poquito más a ver cuestiones de progresión hacia lo que sería displasia. Y la tipo 3 que es incompleta, que es menos diferenciado que la tipo 2, y por ende hay un intermedio de células que agregan sulfomucina y caliciformes que secretan cialofusina, sulfomucina. Por ende ya es un cambio más mayor inflamatorio y tiene un poquito más allá de las cuestiones hacia la displasia. Entonces también tienen componentes en ese sentido. Por eso, por lo que sería la tipo 2 y la tipo 3, tienen 20 veces más el riesgo de progresar a cáncer gástrico. Ténganlo mucho en cuenta. Entonces, por eso justamente la biopsia es muy importante, ¿no? Porque nos puede decir el patólogo, tiene metaplasia, pero no nos puso qué tipo de metaplasia. Entonces, vamos con él y dice, ¿sabes qué? Amigo patólogo, necesito que me diga qué tipo o qué clasificación tiene de metaplasia, porque es una paciente con esto, con aquello, artritis reumatoide, tienen infarto, pues son pacientes que no tienen factores inflamatorios crónicos, y es muy importante pues tenerlos localizados y planteados para un plan de seguimiento un poquito más estricto. Es muy importante. Cuando les digan metaplasia, en la actualidad nos tienen que decir sí, qué tipo es de metaplasia para dar pronósticos. Posteriormente desarrollan el 42% de estas circunstancias. A nivel de hipótesis, al seguimiento de 5 años, lo que eso quiere que es un precursor justamente de lesión tumoral. Y la tasa de progresión anual de metaplasia de forma general es de 0.25%. Ahora, es un poquito bajito, pero hay que tomar en cuenta que hay pacientes que tienen factores múltiples para desarrollo de cáncer. Posteriormente, la progresión ya lo veíamos, 0.25. La pérdida de células parietales también tiene mucho que ver en cuanto a secreción de ácido, y pueden haber atrofia oxítica que está a nivel estructural. Posteriormente, lo que sea la circunstancia de la clasificación de Viena, que lo que veíamos, pues confiere mucho justamente a tener en cuenta que nos reporten bien estas cuestiones de metaplasia. Posteriormente, la displasia gástrica puede variar de 0.5 en áreas de bajo riesgo o 20% de áreas de alto riesgo, hablando justamente de occidente o de oriente. La displasia de bajo grado involucra hasta un 60% de los casos, mientras el 10% a 20% progresa justamente de lo que sería de alto grado. La de alto grado, pues rara vez retrocede y se asocia con una incidencia anual de 2 a 6% de progresión a cáncer. Entonces aquí ya cambia mucho eso. Y aquí tenemos hasta 40 veces más que una displasia de alto grado, de acuerdo a cuestiones inflamatorias, pues progresa a cáncer. Entonces, de acuerdo a justo como vayan viendo ustedes, va incrementando el riesgo, porcentaje, y hasta se duplica hasta el doble de presentar cáncer de acuerdo a lo que brinca de metaplasia hasta lo que sería la cuestión de displasia de alto grado. Ya que tenemos un ejemplo a nivel endoscópico. Como verán, tenemos una imagen endoscópica, ¿no? Digo, pues hay inflamación, hay eritema, una de esas atróficas. Colocamos una cromoscopía vital con colorante de lo que sería aquí es metileno, y vean ustedes cómo cambian las circunstancias, ¿no? Digo, cómo no se, en algunas áreas no se llega a adherir lo que sería el colorante, y en otras áreas vean cómo se ve totalmente blanquecino o muy atrófico. Entonces, en estas áreas, al endoscopista o yo endoscopista me debe de llamar la atención, y es donde debo poner énfasis en tomar las biopsias. Sería aquí, sería por acá, sería por acá, y pues sería por acá que está deprimido, como es muy importante. Ahora, yo hago una cromoscopía con magnificación y le pongo justamente un filtro de luz, y entonces como de un área bien estructurada, adoquinada de lo que sería el antro, como yo al colocar un colorante junto con la suma de un filtro, cómo se modifica, ¿no? Entonces eso es cuando endoscopía debemos ser un poquito más quisquillosos, no solamente
estudio de 5 minutos, sino que basándonos en el paciente y de acuerdo a características, como con 2 minutitos que hagamos algún protocolo, ven ustedes cómo podemos identificar una área que tengamos que tomar biopsia dirigida, ¿ok? Y aquí tenemos nuevamente las cuestiones de lo que sería este, ya la displasia, donde hay una proliferación de epiteliales neoplásicos con núcleo pseudocertificado hipercromática, y vean la diferencia, cómo se veía la área, pues ya de la organización que teníamos, cómo se va desorganizando y el efecto inflamatorio. Y posteriormente, pues anomalías severas que son donde la arquitectura ya se pierde en las glándulas. Posteriormente hay una función totalmente de las papilas y totalmente cribriforme. Entonces vean ustedes que el grado de inflamación y cómo ya se modificó esa área. Entonces vean que es muy importante cómo la biopsia tiene que dar la rentabilidad aquí. Posteriormente, las células malignas se consideran que son, digo, todos los tipos quiróticos que deberán de tomarse biopsias. Digo, aquí de pólipos a pólipos, pero preferentemente hay que biopsiar de acuerdo a que sean los hallazgos en la endoscopía. Posteriormente, que haya datos de adenoma. Posteriormente, pólipos sintomatológicos, digo, aquí serán pólipos grandes, que estén sangrando, pólipos con displasia que estén justamente con cambios pues, en su mucosa, o que haya justamente la presencia del Helicobacter que tengamos que justamente erradicar, y posteriormente asociados o no con algún tipo de pólipo adenomatoso o hiperplástico. Posiblemente las cirugías te pueden condicionar esto. ¿Por qué? Porque hacemos modificaciones, pues hacemos modificaciones estructurales. Y posteriormente, pues dependerá mucho las etapas, pero pues, se comenta que puede ser hasta 20 años de antecedente que formulen justamente en alguna causa. Posteriormente se ha visto que los riesgos a nivel de los 50 años de edad pues, puede haber reflejado un periodo de retraso necesario entre la operación y el desarrollo de cáncer, a veces que donde hay alguna lesión y que no se ha identificado. Y posteriormente pues, puede recurrir a la anastomosis o puede recurrir a algún área donde estaba contigo justamente la lesión. Aquí hay que tomar en cuenta que cuando hacen cirugías pues hay hipocloría. ¿Por qué? Porque se está reseccionando un área muy importante de secreción y acuérdense que la clorhidria es un efecto de mecanismo de defensa justamente para muchas cuestiones antiinflamatorias, que justamente se pierde, tienen cuestiones inflamatorias per se hacia la cuestión de lo que sería cáncer y se suma. Y también tiene que ver mucho los niveles bajos de gas, entonces digamos que se pierde la homeostasis en tanto la gastrina, que hay baja de ácido clorhídrico y viene justamente la cuestión a diferentes circunstancias. Se considera que la presión biliar 2, que es una gastroinostomosis, predispone a hasta 4 veces más la tasa de algunas circunstancias de cáncer gástrico, y eso pues, está reportado poquito, pero bueno, hay que tomarlo en cuenta de acuerdo al paciente. Y que el helicobacter pues, se encuentra menos frecuente. ¿Por qué? Pues porque está operado, ¿no? Digo, al hacer alguna cirugía, se pierde justamente ahí el patrón de la infección. Y obviamente, bueno, si se identifica, pues hay que erradicarla. Las enfermedades osteopáticas tienen que ver mucho que ver con esta cuestión también en cuanto a antecedentes. Y eventualmente, como les comentaba, se va asociado justamente con el Helicobacter. Entonces, hay que tomar en cuenta que cualquier lesión ulcerosa hay que tomar biopsias. Ahora, las úlceras gigantes mayores a 3 centímetros se considera una lesión tipo Bormann 2 y por ende hay que tomarle biopsias y dar sugerencias que posiblemente sea una lesión neoplástica, ¿ok? Que aquí justamente entraría este concepto y que puede estar asociado a un Helicobacter pylori. También esta enfermedad de Menetrier, que es una gastropatía con hiposecreción hiperplástica y atrófica, y por ende justamente se asocia también 15% con cáncer gástrico. Y esa es una patología que es rara, pero es difícil de establecer una relación con esto, pero bueno, tiene que ver mucho la cuestión bioquímica. Aquí tenemos justamente una úlcera gigante, y bueno, aquí hablaríamos que están los bordes inflamatorios, y este ve que tomarle justamente biopsias. Tenemos esta lesión que ya se ve muy diferente, se ve muy profunda, se ve con cambios ya anatómicos estructurales a nivel de los bordes, y por ende aquí hay que darle justamente una alta sospecha. De hecho, bueno, en la endoscopía hay un signo que le llaman el chickenpox o tejido o mucosa de piel de gallina, que parece como este pelicito de gallina, y eso da sugerencias indirectas que es una lesión neoplástica. De todos modos, lo que tenemos la lesión ulcerada, vean la estructura cómo se ve perdida, como veíamos a nivel de magnificación, y que esto pues da otra sospecha de cáncer. Y en las lesiones de Menetrier, esta es una imagen donde tenemos las
lesiones hiperplásicas, como se ve un área ulcerada o perdida de la estructura, y en esto se asocia justamente con cáncer. Entonces, de acuerdo a la patología, pues hay que tomar justamente en cuenta esto. Los tamizajes, bueno, de acuerdo a eso, pues es con endoscopía. Aquí el tamizaje, de acuerdo a la sospecha y establecido por Japón, es entre la detección de 60 al 90% y una alta especificidad. Esto en etapas tempranas, reduciendo hasta el 50% de la mortalidad en esta cuestión. Posteriormente tiene mucho que ver a veces que estén midiendo el toxinógeno, porque sería el tipo 1 y tipo 2, y de acuerdo a la relación, pues tiene que ver también que tengamos presencia o no, ya que el tipo 1 se considera que está presente o no, se cuenta reducido, lo que sería en la gastritis atópica crónica, y eventualmente va a asociar a un menor número de células principales. Y lo que sería el tipo 2 permanece relativamente constante y en ocasiones incluso con respuesta inflamatoria. Entonces, por eso uno va por efecto de que no hay efecto protector y el otro va incrementando. ¿Por qué? Porque se pierde justamente el efecto protector. Posteriormente se considera que el toxinógeno tipo 1 menor de 70 y una relación del 1 entre 2 menor de 3 se considera una gastritis totalmente atrófica. Al igual de no hay que ver relaciones con anticuerpos en el Helicobacter pylori, algún riesgo justamente de desarrollar cáncer, se considera pues estos complementos justamente para ver este pronóstico en ese sentido. Y se ha planteado que la gastritis atópica debe tener una vigilancia endoscópica cada 3 años. Que tengan justamente en cuenta esto en los pacientes que tengan factores de riesgo. Y aquí tenemos una secuencia, ¿no? Tenemos una lesión temprana, un área ulcerada que llama la atención, digo, no es una úlcera totalmente bien estructurada, pero vean ustedes cómo se pierde justamente la continuidad de la mucosa. Aquí hablamos que tenemos como una cicatriz, pero está profunda y llama la atención. Posteriormente, digo, fue un paciente que a lo mejor lo mandaron a endoscopía y donde identificaron una área que les llamó la atención como engrosado en el estómago por tomografía. Y posteriormente se toman biopsias y voilà, ¿qué es lo que tenemos? Una lesión temprana in situ de un adenocarcinoma. Entonces tengan en cuenta eso que es una lesión superficial. ¿Por qué? Porque no está afectando musculares profundas. Entonces tengan en cuenta esto, que a veces estas pequeñas lesiones, de acuerdo a imágenes muy detalladas, planteamos que lleguemos justamente al diagnóstico. Y aquí pues tenemos otras lesiones tempranas, tenemos una úlcera en la que sería la lisura, posiblemente una úlcera que aquí se ve cicatrizar o que está jalando la mucosa, digo, totalmente sospechosa de lesión tumoral, totalmente atrófica la mucosa, otra lesión a nivel ulcerada que también es inflamatoria lineal, un área totalmente deformada, incrementada, otra úlcera con los pliegues desplegados, y aquí tenemos un poco de nodularidad que da una alta sospecha de Helicobacter pylori, que posiblemente hay asociación, totalmente una mucosa atrófica, y vean ustedes cómo aquí se modifica, entonces aquí también es una alta sospecha de lesión, y pues esto es lo que es muy frecuente a veces de encontrar, ¿no? Una lesión atrófica inflamatoria a nivel de lo que sería antrogástrico, una úlcera profunda, y aquí le haremos posiblemente ya de un Bormann 2. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas todas? No, doctor. Vamos a dar unos 10 minutos de descanso y ahorita continuamos. Nos vemos ahorita en